¿Alguna vez te has preguntado por qué hay ciertos secretos en la Biblia que han sido ocultados por siglos? ¿Por qué ciertos textos nunca han sido mencionados en las iglesias ni enseñados en los estudios bíblicos? Hoy te voy a revelar algo que cambiará tu forma de ver la Escritura, y si te quedas hasta el final, serás testigo de algo que pocos han descubierto, algo que Dios ha decidido revelar en este tiempo. ¿Y si te dijera que hay un libro oculto en la Biblia? Un libro que tiene el poder de transformar tu entendimiento sobre los gigantes que mencionan las Escrituras, sobre los ángeles caídos y sobre los misterios más profundos de la humanidad. Este libro, que ha sido deliberadamente mantenido en las sombras, tiene secretos que pocos conocen, pero hoy te los voy a revelar. No es algo que se escuche a menudo, pero la verdad está escrita allí, esperando ser descubierta. Este misterio tiene el poder de cambiar no solo nuestra comprensión histórica, sino nuestra espiritualidad y la forma en la que nos enfrentamos a las luchas cotidianas. Y si bien muchos han intentado ocultarlo, Dios tiene una razón para que tú estés aquí escuchando esto hoy. La verdad, la revelación, está esperando ser liberada en tu vida. ¿Te atreves a descubrir el secreto de los gigantes? ¿Estás listo para ver lo que Dios quiere enseñarte, lo que nadie quiere que sepas? Prepárate para ser parte de una revelación que te dará respuestas a preguntas que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Este es un viaje de fe, un viaje hacia un misterio que ha permanecido oculto, pero que ahora es el momento de desvelar. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario relacionado con lo que estamos a punto de explorar. Al hacer esto, estarás ayudando a que más personas descubran este secreto escondido en la Biblia. Y si realmente estás listo para escuchar la verdad, comenta con la palabra revelación en los comentarios. Esto nos unirá como comunidad, en busca de la verdad que Dios ha escondido para nosotros. Hoy descubrirás el poder que existe en este texto prohibido, el cual nos habla de los gigantes, de los ángeles caídos y de cómo estas fuerzas han influenciado el mundo. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué este secreto ha sido cuidadosamente ocultado. Ahora, acompáñame en este recorrido donde las revelaciones no solo te sorprenderán, sino que te prepararán para comprender la magnitud de lo que está por venir. ¿Estás listo para abrir tu corazón a lo que Dios quiere enseñarte? Entonces no te muevas, porque la revelación de los gigantes está a punto de comenzar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay ciertos secretos en la Biblia que han sido ocultados por siglos? ¿Por qué ciertos textos nunca han sido mencionados en las iglesias ni enseñados en los estudios bíblicos? Hoy te voy a revelar algo que cambiará tu forma de ver la Escritura. Y si te quedas hasta el final, serás testigo de algo que pocos han descubierto, algo que Dios ha decidido revelar en este tiempo. ¿Y si te dijera que hay un libro oculto en la Biblia? Un libro que tiene el poder de transformar tu entendimiento sobre los gigantes que mencionan las Escrituras, sobre los ángeles caídos y sobre los misterios más profundos de la humanidad. Este libro, que ha sido deliberadamente mantenido en las sombras, tiene secretos que pocos conocen, pero hoy te los voy a revelar. No es algo que se escuche a menudo, pero la verdad está escrita allí, esperando ser descubierta. Este misterio tiene el poder de cambiar no solo nuestra comprensión histórica, sino nuestra espiritualidad y la forma en la que nos enfrentamos a las luchas cotidianas. Y si bien muchos han intentado ocultarlo, Dios tiene una razón para que tú estés aquí escuchando esto hoy. La verdad, la revelación, está esperando ser liberada en tu vida. ¿Te atreves a descubrir el secreto de los gigantes? ¿Estás listo para ver lo que Dios quiere enseñarte, lo que nadie quiere que sepas?
Prepárate para ser parte de una revelación que te dará respuestas a preguntas que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Este es un viaje de fe, un viaje hacia un misterio que ha permanecido oculto, pero que ahora es el momento de desvelar. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario relacionado con lo que estamos a punto de explorar. Al hacer esto, estarás ayudando a que más personas descubran este secreto escondido en la Biblia. Y si realmente estás listo para escuchar la verdad, comenta con la palabra revelación en los comentarios. Esto nos unirá como comunidad, en busca de la verdad que Dios ha escondido para nosotros. Hoy descubrirás el poder que existe en este texto prohibido, el cual nos habla de los gigantes, de los ángeles caídos y de cómo estas fuerzas han influenciado el mundo. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué este secreto ha sido cuidadosamente ocultado. Ahora, acompáñame en este recorrido donde las revelaciones no solo te sorprenderán, sino que te prepararán para comprender la magnitud de lo que está por venir. ¿Estás listo para abrir tu corazón a lo que Dios quiere enseñarte? Entonces no te muevas, porque la revelación de los gigantes está a punto de comenzar. Cuando hablamos de los gigantes, especialmente de los Nefilim, muchas veces nos olvidamos de lo que representan en el ámbito espiritual. Los Nefilim no son solo figuras físicas del pasado, sino símbolos de la lucha espiritual que ha estado en marcha desde el principio de la creación. Su existencia en la Biblia es un recordatorio de que la batalla entre el bien y el mal no es algo que solo ocurrió en tiempos antiguos, sino que sigue sucediendo en la vida de cada creyente. En el libro de Génesis, capítulo 6, se nos habla de los hijos de Dios, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas entre ellas. Estos hijos de Dios no eran simples hombres, sino ángeles caídos, seres de otro reino, que se unieron a las mujeres humanas para dar a luz a los Nefilim, los gigantes. Esta transgresión, esta mezcla de lo divino con lo humano, fue un acto de rebelión contra la naturaleza de Dios, y como consecuencia, Dios envió el diluvio para purificar la tierra. Sin embargo, los gigantes no fueron completamente destruidos con el diluvio. A través de las Escrituras, vemos que la influencia de los Nefilim y sus descendientes perduró. El rey David, por ejemplo, se enfrentó a Goliat, un gigante, un descendiente directo de estos Nefilim. Este acto de lucha entre David y Goliat es más que una simple historia de valentía. Es una representación de la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, una batalla espiritual que cada uno de nosotros enfrenta en nuestra vida diaria. Este tipo de lucha espiritual no solo se limita a los relatos bíblicos antiguos. Hoy en día, las fuerzas del mal, simbolizadas por los gigantes y los Nefilim, siguen actuando en la vida de cada cristiano. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la verdadera guerra espiritual, una lucha que no se libra con armas físicas, sino con la oración, la fe y la obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos llama a ponernos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esta armadura no es algo físico, sino espiritual, y su propósito es protegernos de los ataques de las fuerzas del mal. Al igual que David enfrentó a Goliat con una fe inquebrantable en Dios, nosotros también debemos enfrentar nuestros propios gigantes espirituales con la certeza de que Dios es nuestro protector y que, a través de Él, podemos vencer cualquier obstáculo. Pero, ¿cómo podemos reconocer estos gigantes espirituales en nuestras vidas?
Los gigantes hoy no tienen necesariamente una forma física como los de la antigüedad, pero siguen siendo poderosos en el ámbito espiritual. Pueden manifestarse como tentaciones, pensamientos negativos, problemas familiares, luchas financieras, adicciones, enfermedades o cualquier otro desafío que intente desviar nuestro enfoque de Dios. Son las influencias negativas y las fuerzas que intentan alejarnos de la voluntad divina, buscando hacernos caer y alejarnos de la fe. La buena noticia es que, así como Dios ayudó a David a derrotar a Goliat, Él también nos da la fuerza y la protección necesarias para vencer nuestros propios gigantes espirituales. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la verdad que debemos afirmar en nuestra vida. El poder de Dios dentro de nosotros es mayor que cualquier fuerza que trate de levantarse contra nosotros. Por lo tanto, la historia de los gigantes, de los Nefilim, no solo nos habla de algo que sucedió en el pasado, sino de una batalla que continúa hoy en día. La lucha contra las fuerzas del mal, representadas por estos gigantes espirituales, es una realidad en nuestra vida diaria, pero también es una oportunidad para experimentar el poder de Dios en acción, el cual nos da la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Hoy, mientras reflexionas sobre estos gigantes, es un buen momento para preguntarte: ¿qué gigantes estás enfrentando en tu vida? ¿Cómo estás luchando contra ellos? ¿Estás confiando plenamente en Dios para tu victoria? La batalla no es fácil, pero la promesa de Dios es clara: con Él siempre tenemos la victoria. Recuerda que la lucha no es solo física, sino espiritual. No es solo una cuestión de lo que vemos con nuestros ojos, sino de lo que Dios está haciendo en el reino espiritual para protegernos, guiarnos y darnos la victoria. Los gigantes pueden parecer inmensos, pero Dios es mucho mayor, y con Él podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Este es el mensaje de esperanza que nos trae la historia de los gigantes, que aunque las fuerzas del mal intenten levantarse contra nosotros, el poder de Dios es mayor y nos da la victoria. Así como David derrotó a Goliat con la ayuda de Dios, nosotros también podemos vencer nuestros propios gigantes, confiando en que Dios peleará por nosotros. Ahora que sabes que la lucha contra los gigantes espirituales es real y constante, es importante que busques la fortaleza en Dios para enfrentarlos. No lo hagas solo, porque Él está contigo, guiándote y dándote la fuerza que necesitas para derrotar a cualquier gigante que se interponga en tu camino. Que esta verdad te llene de fe y esperanza para enfrentar lo que venga, sabiendo que con Dios eres más que vencedor. Muchos cristianos pueden pensar que los Nefilim son solo una historia antigua, relegada a los pasajes de la Biblia que hablan de los tiempos de Noé y del diluvio. Pero la verdad es que la influencia de estos gigantes espirituales no se limita a los eventos del pasado. Su legado sigue vivo hoy en día, influyendo en nuestro mundo y en nuestras luchas espirituales. En la historia bíblica, los Nefilim eran gigantes, descendientes de los ángeles caídos, que intervinieron en el mundo humano de maneras que nunca fueron concebidas por Dios. Estas entidades no solo eran seres físicamente imponentes, sino que también representaban un desafío directo a la voluntad divina. En Génesis 6 se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta transgresión creó una brecha en el orden divino, alterando la naturaleza misma de la humanidad. El diluvio de Noé fue la respuesta de Dios a esta corrupción, pero la influencia de los Nefilim no terminó con el agua. A lo largo de las Escrituras, vemos que sus descendientes, aunque derrotados en un sentido físico, dejaron una marca en la humanidad.
El gigante Goliat, que enfrentó a David, fue uno de estos descendientes. Su historia no solo es una lección de valentía, sino también una representación de cómo los gigantes espirituales aún intentan prevalecer en la vida de cada creyente. Hoy, los Nefilim no son simplemente seres gigantescos que habitan en el pasado, sino que son representaciones de fuerzas malignas y espirituales que intentan infiltrarse en nuestras vidas. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad son las que representan los gigantes modernos con los que luchamos todos los días. Los problemas espirituales y las tentaciones a menudo tienen sus raíces en influencias que provienen de lo sobrenatural, de fuerzas invisibles que buscan corromper nuestra vida y nuestra relación con Dios. Las fuerzas del mal pueden manifestarse de muchas maneras en el mundo moderno. No necesariamente tienen la apariencia de grandes monstruos o figuras físicas, pero pueden tomar la forma de enfermedades, conflictos familiares, tentaciones morales, adicciones, miedo, desesperanza e incluso pensamientos y emociones negativas. Cada uno de estos obstáculos, aunque invisibles, se conecta con el legado de los Nefilim y con la guerra espiritual que libra el creyente cada día. Es crucial entender que el poder de los gigantes espirituales sigue operando en la vida de las personas que no están firmemente ancladas en la fe de Cristo. Muchos de estos gigantes intentan desviar nuestra mirada de Dios y hacernos caer en el pecado, en la desesperación y en la duda. Pero la Escritura también nos ofrece una promesa poderosa: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esta es la esperanza y la victoria que tenemos en Cristo. Aunque los gigantes espirituales son reales, el poder de Dios es infinitamente mayor y nos ha dado la victoria sobre ellos. El legado de los Nefilim nos recuerda que el mal no es algo que simplemente existió en los tiempos antiguos, sino que sigue operando en nuestra vida hoy en día. A través de la tentación y la lucha espiritual, los gigantes tratan de alejarnos de la voluntad de Dios y mantenernos alejados de su propósito para nuestras vidas. Pero, con la ayuda de Cristo, podemos resistir estos ataques y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las claves para vencer a estos gigantes es entender que la lucha no es física, sino espiritual. No podemos enfrentarnos a estas fuerzas con nuestra propia fuerza o inteligencia, sino que debemos depender completamente de Dios. Es en nuestra relación con Él, en la oración y en el estudio de su palabra, que encontramos las armas necesarias para combatir los ataques de los gigantes espirituales. Como dice la Escritura en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La lucha contra los gigantes espirituales es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Así como David derrotó a Goliat con una honda y una fe inquebrantable en Dios, nosotros también podemos derrotar a nuestros gigantes espirituales mediante la oración, la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Esta es la batalla que enfrentamos, una batalla en la que no estamos solos. Dios está con nosotros, dándonos la victoria. Al comprender que los Nefilim y sus descendientes representan las fuerzas del mal que siguen operando en nuestro mundo, podemos ser más conscientes de cómo nos afectan y cómo podemos resistirlos. Estos gigantes espirituales no tienen poder sobre nosotros si confiamos plenamente en el poder de Dios.
Es importante que reconozcamos las batallas espirituales que enfrentamos, que no dependamos de nuestra propia fuerza, sino que pongamos nuestra fe en Dios, quien es el único capaz de darnos la victoria. Hoy te invito a reflexionar sobre los gigantes que enfrentas en tu propia vida. ¿Qué áreas de tu vida están siendo atacadas por las fuerzas del mal? ¿Estás luchando con alguna tentación, duda o lucha espiritual? Recuerda que, como cristianos, tenemos acceso al poder de Dios para vencer cualquier gigante que se nos presente. En Cristo somos más que vencedores. No importa cuán grande sea el gigante que enfrentas, confía en que Dios está contigo y que con su poder puedes superar cualquier obstáculo. Los gigantes del pasado ya han sido derrotados, y con el poder de Cristo, tú también puedes vencer los gigantes de tu vida. Que esta verdad te fortalezca y te dé esperanza para continuar luchando con fe y confianza en el poder de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ángeles son tan importantes en la lucha espiritual que enfrentamos cada día? Si pensamos en los ángeles, normalmente los asociamos con seres celestiales que nos protegen y nos guían. Pero en la batalla espiritual contra los gigantes, su rol es aún más crucial de lo que imaginamos. En la Biblia, los ángeles no solo actúan como mensajeros de Dios, sino que también son enviados para luchar contra las fuerzas del mal y para ayudarnos a mantenernos firmes en la fe. Los ángeles desempeñan un papel esencial en la guerra espiritual, ayudando a los creyentes a resistir los ataques del enemigo y protegiéndonos de las influencias malignas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que el ángel del Señor apareció para proteger al pueblo de Israel de las fuerzas que querían destruirlo. En 2 Reyes 19:35, cuando el ejército de Sennacherib amenazó a Jerusalén, a esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados del ejército asirio. Este acto muestra el poder de los ángeles de Dios para proteger a su pueblo en momentos de gran peligro y adversidad. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos de cómo los ángeles participan en la guerra espiritual. En Mateo 4:11, después de que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, el diablo lo dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Los ángeles no solo protegían a Jesús, sino que también lo fortalecían, dándole la energía necesaria para resistir la tentación. A través de estas intervenciones divinas, podemos ver cómo los ángeles son una parte fundamental de la estrategia de Dios para ayudarnos en la lucha contra los gigantes espirituales que enfrentamos cada día. Pero, ¿cómo podemos experimentar la ayuda de los ángeles en nuestra vida diaria? Primero, debemos entender que los ángeles están al servicio de Dios y de aquellos que se entregan a Él. En Hebreos 1:14 se nos dice que no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Los ángeles no están aquí para cumplir nuestros caprichos, sino para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Su trabajo es ayudarnos a permanecer fieles, fortalecer nuestra fe y protegernos de los ataques del enemigo. A lo largo de la Escritura, vemos que los ángeles son enviados en momentos clave para asistir a los creyentes en su caminar con Dios. En el libro de Daniel, por ejemplo, Daniel ora por sabiduría y después de un tiempo de lucha espiritual, el ángel Gabriel le es enviado con la respuesta. Este ejemplo muestra cómo los ángeles son instrumentos de Dios para llevar a cabo su voluntad y responder nuestras oraciones, especialmente cuando estamos luchando contra los gigantes de la vida. Los ángeles no solo protegen a los creyentes, sino que también luchan activamente en el ámbito espiritual para derrotar a las fuerzas del mal. En Apocalipsis 12:7-9 leemos sobre la gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus huestes, y el dragón
es derrotado y arrojado a la tierra. Este acto muestra que los ángeles no solo actúan en defensa de los creyentes, sino que también luchan para garantizar la victoria de Dios sobre los poderes oscuros. En nuestra vida diaria, podemos invocar la ayuda de los ángeles mediante la oración y la fe en el poder de Dios. Aunque no siempre podemos verlos, debemos recordar que están presentes, luchando por nosotros y guiándonos en nuestra jornada. A veces, Dios permite que experimentemos dificultades y luchas para que podamos aprender a depender completamente de Él y a reconocer su poder en nuestras vidas. Los ángeles son un recordatorio constante de que no estamos solos en esta batalla. Para aquellos que luchan contra los gigantes espirituales, los ángeles son una fuente de consuelo y esperanza. Sabemos que Dios tiene a sus ángeles a nuestro alrededor, luchando a nuestro favor, y que, si somos fieles, Él nos dará la victoria. No importa cuán grande sea el gigante, los ángeles están ahí para fortalecer nuestra fe y darnos la ayuda que necesitamos en los momentos de dificultad. Cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades, debemos recordar que Dios no nos ha dejado solos. Él ha enviado a sus ángeles para protegernos, guiarnos y ayudarnos a resistir los ataques del enemigo. Y al final, cuando la batalla espiritual haya terminado, seremos más fuertes, más sabios y más cerca de Dios que nunca. Los ángeles están aquí para cumplir el propósito de Dios, y su presencia en nuestra vida es una señal de su amor y cuidado. La próxima vez que te sientas abrumado por las luchas de la vida o enfrentes un gigante espiritual, recuerda que los ángeles están luchando a tu lado. Y recuerda que, al final, en Cristo, la victoria ya está asegurada. La lucha no es nuestra, sino de Dios, y Él ha enviado a sus ángeles para ayudarnos a vencer. Por lo tanto, hoy te invito a reflexionar sobre el poder de los ángeles en tu vida. ¿Te has sentido alguna vez protegido por ellos sin saberlo? ¿Has reconocido alguna vez la intervención de Dios a través de los ángeles en tus momentos más difíciles? Si no lo has hecho, te animo a que comiences a prestar atención a las señales y a orar por la protección divina, sabiendo que los ángeles están a tu alrededor, luchando por ti y guiándote hacia la victoria. Confía en Dios y en el poder de los ángeles que Él ha puesto en tu vida. Al enfrentar desafíos espirituales y las fuerzas del mal que amenazan nuestra paz y nuestra fe, uno de los mayores consuelos que podemos tener es saber que, en Cristo, tenemos un Salvador que tiene toda la autoridad sobre los poderes del mal. En la Escritura, vemos cómo Jesús, en su ministerio terrenal, ejerció esta autoridad de manera clara y poderosa, demostrando que no hay enemigo que pueda prevalecer contra su poder divino. En Lucas 10:19, Jesús nos asegura: «He aquí os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta promesa no solo se aplicaba a los discípulos en ese momento, sino que sigue siendo válida para todos los creyentes hoy. La autoridad que Jesús nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz es la que nos permite enfrentar los gigantes espirituales con la seguridad de que en Él tenemos la victoria asegurada. A lo largo de los evangelios, Jesús demuestra su autoridad sobre las fuerzas del mal. En Marcos 1:23-26 vemos cómo, cuando Jesús entra en la sinagoga en Capernaum, un hombre poseído por un espíritu inmundo se le acerca y comienza a gritar, reconociendo a Jesús como el Santo de Dios. Jesús, con solo una palabra, ordena al espíritu impuro que salga del hombre, y el espíritu obedece sin resistencia. Este es solo un ejemplo del poder absoluto que Cristo tiene sobre las fuerzas demoníacas y sobre todo lo que se opone a Dios.
En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus seguidores que, al ser discípulos de Él, podemos vivir con confianza, sabiendo que su autoridad nos respalda en cada situación. Él dijo en Mateo 28:18, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Esto no solo habla de su poder divino, sino también de la autoridad que ahora nos ha sido otorgada a nosotros como creyentes. Ya no necesitamos temer las fuerzas del mal, pues Cristo, al vencer la muerte y resucitar, ha demostrado que su autoridad es definitiva. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las alturas. Aquí se nos muestra que la verdadera batalla espiritual no se libra en el plano físico, sino en el mundo espiritual. Y para ganar esta lucha debemos estar equipados con la autoridad que Cristo nos ha dado. A través de su sacrificio, Él ha despojado a los principados y potestades de su autoridad, poniéndolos en vergüenza pública por medio de la cruz. Colosenses 2:15. Además de darnos autoridad sobre las fuerzas del mal, Cristo también nos enseña cómo ejercer esa autoridad en nuestra vida diaria. En el Evangelio de Juan 14:12, Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». Esta es una de las promesas más poderosas que Cristo nos hizo, que no solo seremos capaces de hacer lo que Él hizo, sino que también tendremos el poder de hacer aún más, por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Al enfrentar los gigantes espirituales en nuestra vida, debemos recordar que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Jesús nos ha dado la autoridad para declarar la victoria sobre cualquier enemigo que se levante en nuestra contra. Ya sea la ansiedad, la depresión, la enfermedad, la tentación o cualquier otra forma de opresión espiritual, podemos declarar en el nombre de Jesús que somos más que vencedores, porque en Él nuestra victoria está asegurada. En Filipenses 2:9-11, Pablo nos recuerda que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo nos muestra que al final, toda autoridad y poder se someterán a Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y en Él tenemos acceso directo al poder y la autoridad que necesitamos para enfrentar cualquier gigante que se levante en nuestras vidas. Por lo tanto, si estás enfrentando un gigante en tu vida, ya sea una dificultad emocional, una lucha espiritual o una batalla física, recuerda que no estás solo. Jesús tiene toda la autoridad sobre ese gigante y Él ha prometido que, si confías en Él y usas la autoridad que Él te ha dado, puedes superar cualquier obstáculo. No te dejes intimidar por las apariencias o por las circunstancias que enfrentas. Tienes en Cristo la autoridad y el poder para vencer. Hoy, mientras reflexionas sobre la autoridad de Cristo en tu vida, te animo a que enfrentes tus batallas con valentía y confianza, sabiendo que, en su nombre, nada puede prevalecer contra ti. Jesús ya ha ganado la victoria y esa victoria es tuya. No te rindas, sigue luchando con fe, sabiendo que en Cristo eres más que vencedor. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como cristianos para enfrentar los gigantes espirituales que se levantan en nuestras vidas. Jesús mismo nos enseñó a orar y a depender de Dios en todo momento, especialmente cuando nos encontramos en medio de dificultades y luchas. En Mateo 17:20, Jesús nos dijo, «Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible».
Esto nos muestra el inmenso poder que tiene la oración cuando la hacemos con fe, confiando en el poder de Dios para mover las montañas que enfrentamos. La oración no es solo una forma de pedirle a Dios lo que necesitamos, es también una manera de alinearnos con su voluntad y experimentar su poder en nuestras vidas. Jesús, en su ministerio terrenal, se retiraba frecuentemente a orar, buscando la dirección del Padre en todo lo que hacía. En Lucas 5:16 se dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta práctica de oración constante era fundamental para el éxito de su misión y para la victoria sobre los ataques del enemigo. Jesús sabía que para enfrentar las pruebas y las tentaciones necesitaba estar conectado con el Padre a través de la oración. Nosotros, como seguidores de Cristo, también debemos hacer de la oración una prioridad en nuestra vida diaria. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades, sino que estamos invitando a su poder divino a intervenir en nuestras situaciones. La oración tiene el poder de cambiar nuestro corazón, nuestras circunstancias y nuestro entorno. Nos fortalece en la fe y nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando los gigantes espirituales parecen estar ganando terreno. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos instruye: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos recuerda la importancia de la oración constante y perseverante. No es suficiente con orar solo cuando estamos en problemas. Debemos orar en todo tiempo, confiando en que Dios escucha nuestras oraciones y actúa en su tiempo perfecto. La oración no solo nos permite derrotar a los gigantes espirituales que enfrentamos, sino que también nos fortalece en nuestra relación con Dios. A través de la oración nos acercamos más a Él y somos más conscientes de su presencia en nuestras vidas. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6 que debemos orar en secreto, en lo más profundo de nuestro ser, para que nuestra relación con el Padre no se base en las apariencias, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Uno de los momentos más poderosos de oración que Jesús vivió fue en el huerto de Getsemaní, cuando antes de su crucifixión oró fervientemente al Padre, pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él ese sufrimiento, pero siempre diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento nos muestra el modelo de oración de total rendición a la voluntad de Dios, confiando plenamente en su plan, aunque éste nos lleve por caminos difíciles. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestra perspectiva y nos da la paz para enfrentar lo que está por venir. En nuestra propia vida, al enfrentar gigantes espirituales, podemos seguir el ejemplo de Jesús, orando con fe, obedeciendo la voluntad de Dios y confiando en su poder para librarnos de cualquier dificultad. La oración nos conecta con el poder de Dios y nos da la fortaleza para resistir al enemigo. Cuando oramos, estamos invocando el nombre de Jesús, que tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. En su nombre, podemos declarar victoria sobre cualquier gigante que se levante contra nosotros. La oración también es una herramienta vital para la intercesión, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las de los demás. En Efesios 6:18, como se mencionó antes, Pablo nos exhorta a orar por todos los santos. Esto significa que cuando estamos luchando contra los gigantes espirituales, debemos estar dispuestos a interceder por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, luchando juntos en la oración. La intercesión tiene un poder transformador, no solo en la vida de quienes oramos, sino también en la vida de aquellos por quienes oramos. Es importante también recordar que la oración no es solo una forma de pedirle a Dios que haga algo en nuestras vidas, sino también un medio para agradecerle y alabarle por lo que ya ha hecho.
La gratitud en la oración fortalece nuestra fe y nos recuerda las victorias pasadas, lo que nos da confianza para enfrentar cualquier nuevo desafío que venga. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud en la oración es un acto de fe y obediencia que abre la puerta para más bendiciones y más victorias en nuestra vida. Por lo tanto, si estás enfrentando gigantes espirituales, te animo a que no te rindas en la oración. Ora sin cesar, confiando en que Dios escucha cada palabra que sale de tu boca y que Él tiene el poder para cambiar cualquier situación. Recuerda que la oración no solo derrota a los gigantes, sino que también nos acerca más a Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él y dándonos la paz para enfrentar cualquier adversidad. Continúa orando con fe, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria garantizada. Al enfrentar los gigantes espirituales en nuestras vidas, es esencial estar preparados con la armadura que Dios nos ha proporcionado. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo nos instruye sobre cómo vestirnos con la armadura de Dios para que podamos resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Cada parte de esta armadura tiene un propósito específico y nos permite estar protegidos en la lucha espiritual que enfrentamos todos los días. Comencemos con el cepo de la verdad, el primer elemento de la armadura. La verdad de Dios es nuestra base sólida. Es la palabra de Dios la que nos da la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y la oscuridad. Vivir en la verdad de Dios significa vivir según sus principios que son inquebrantables y eternos. Cuando vivimos en la verdad, nos fortalecemos y tenemos la seguridad de que nada nos puede mover, incluso cuando los gigantes espirituales nos atacan. La verdad es la primera defensa en nuestra vida cristiana, y sin ella, todas las demás partes de la armadura no tendrían fundamento. Luego, Pablo nos habla de la coraza de justicia. Esta parte de la armadura nos protege el corazón, el centro de nuestras emociones y deseos. La justicia de Dios es lo que nos permite vivir una vida recta y piadosa, confiando en que nuestros actos y pensamientos están alineados con su voluntad. Cuando vivimos en justicia, nuestra conciencia está limpia y no hay condena en nosotros. Esto nos da el poder de enfrentar al enemigo sin temor, sabiendo que somos justificados por la obra de Cristo en la cruz. La justicia de Cristo no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que también nos fortalece internamente para resistir la tentación y la mentira. La siguiente pieza de la armadura es el calzado del Evangelio de la Paz. Los zapatos representan la preparación para avanzar en la obra de Dios. El Evangelio de la Paz es el mensaje que llevamos a otros, la buena noticia de que Jesucristo ha venido a reconciliarnos con Dios. Este calzado nos permite caminar con firmeza, compartiendo la paz que solo Cristo puede ofrecer. Además, cuando estamos firmemente plantados en el Evangelio, no nos desviaremos cuando las pruebas lleguen. En medio de la batalla, somos portadores de paz, y esa paz nos da estabilidad, incluso en medio de la tormenta. Luego, tenemos el escudo de la fe. El escudo es nuestra defensa contra los ataques del enemigo, especialmente aquellos que vienen en forma de dudas, temores y acusaciones. La fe es nuestra protección contra las flechas encendidas del maligno. Cuando confiamos en Dios, estamos protegidos de las mentiras del enemigo y de la tentación de rendirnos. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y creer en lo que no podemos ver. Es a través de la fe que somos capaces de mantenernos firmes sin importar los gigantes que enfrenten nuestra vida.
El yermo de la salvación es otro componente esencial de nuestra armadura. El yermo o casco protege nuestra mente y la salvación de Dios es lo que nos asegura que tenemos la victoria eterna. Cuando entendemos que nuestra salvación está asegurada en Cristo, nuestra mente está en paz y no hay lugar para el temor ni la incertidumbre. En medio de la batalla espiritual, recordar nuestra identidad como hijos de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. La salvación nos da esperanza y esa esperanza nos protege de las mentiras que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente. Por último, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva en nuestra armadura y la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Jesús mismo usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. En cada tentación, Jesús respondió con "Escrito está", afirmando la autoridad de la palabra de Dios. Al igual que Jesús, nosotros debemos usar la palabra de Dios como nuestra defensa y nuestra ofensiva en la batalla espiritual. Cuando nos enfrentamos a gigantes espirituales, debemos recordar las promesas de Dios, que son poderosas y efectivas para derrotar cualquier enemigo. Pablo concluye esta sección de la armadura de Dios con la exhortación a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es la clave para mantenernos firmes en nuestra batalla espiritual. Al orar, nos conectamos con el poder de Dios y le damos acceso a nuestras vidas para intervenir en nuestras circunstancias. La oración no es solo una solicitud de ayuda, es una conversación continua con Dios, donde le expresamos nuestras preocupaciones y buscamos su guía. La armadura de Dios no es algo que podamos poner y quitar a nuestro antojo. Debe ser parte de nuestra vida diaria. Cuando nos revestimos de la armadura de Dios, estamos declarando que confiamos en Él y que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier gigante espiritual, y Él nos equipa con su poder para vencer. Al tomar cada pieza de la armadura y ponerla en su lugar, estamos recordando que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas. Al estar preparados con la armadura de Dios, podemos enfrentar cualquier ataque del enemigo con valentía y confianza. No importa cuán grandes sean los gigantes que enfrentamos, sabemos que en Cristo tenemos la victoria. La armadura de Dios es nuestra protección, nuestra fuerza y nuestra paz mientras avanzamos en la batalla espiritual. La oración es un pilar fundamental en la vida cristiana, especialmente cuando enfrentamos los gigantes espirituales que intentan perturbar nuestra paz. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración, mostrándonos que es la vía a través de la cual nos conectamos con el poder divino para superar cualquier adversidad. En Mateo 17:20, Jesús nos recuerda que si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. La oración es un acto de fe en el que depositamos nuestra confianza en el Señor, reconociendo que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de su Espíritu Santo. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo cosas, sino que estamos alineando nuestra voluntad con la de Dios. La oración nos da la oportunidad de presentar nuestras necesidades, pero también de escuchar a Dios, de recibir su sabiduría y dirección. En la batalla espiritual, la oración se convierte en nuestra arma más poderosa. A través de ella accedemos al poder celestial que cambia las circunstancias y abre puertas que parecen cerradas. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es su capacidad para traer paz a nuestro corazón. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos dice: no se inquieten por nada, sino presenten todas sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración nos permite entregar nuestras cargas al Señor, confiando en que Él tiene el control de nuestra vida y que su paz nos protegerá de las inquietudes que pueden surgir a lo largo de nuestra jornada. Además, la oración fortalece nuestra relación con Dios. No es un monólogo, sino una conversación continua con nuestro Creador. Al pasar tiempo en oración, nos sumergimos en la presencia de Dios, lo cual nos ayuda a conocerle más profundamente. Este conocimiento nos da confianza en su poder, pues sabemos que Él escucha nuestras oraciones y responde según su voluntad perfecta. Es importante recordar que la oración no es solo una forma de pedir ayuda, sino una forma de adorar a Dios. En la oración reconocemos su soberanía, su amor y su fidelidad. Cuando oramos, estamos diciendo: Señor, tú eres digno de toda honra y gloria, y confío en que tú eres capaz de superar cualquier gigante que me enfrente. La oración de alabanza y adoración es un acto de rendición, donde nos despojamos de nuestra autosuficiencia y reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas? A veces, puede parecer que Dios está en silencio, especialmente cuando enfrentamos dificultades que no desaparecen. En esos momentos es importante recordar que la oración no siempre se trata de obtener respuestas inmediatas, sino de perseverar en la fe. Jesús enseñó en Lucas 18:1-8 sobre la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de ser ignorada por el juez injusto, no dejó de pedir justicia. Jesús concluye: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La oración perseverante es una demostración de nuestra fe y confianza en que Dios actuará en su tiempo perfecto. La oración también nos equipa para interceder por otros. A través de la oración intercesora podemos elevar nuestras peticiones por aquellos que están pasando por momentos difíciles, enfrentando gigantes en su propia vida. La oración no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene el poder de transformar las vidas de los demás. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta a orar por todos los hombres, especialmente por aquellos en posiciones de autoridad, para que podamos vivir en paz. La intercesión nos une como cuerpo de Cristo y fortalece a la Iglesia en la lucha espiritual. En Efesios 6:18, después de hablar sobre la armadura de Dios, Pablo nos recuerda la importancia de orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración constante nos mantiene vigilantes y preparados para enfrentar cualquier ataque del enemigo. No importa cuán grande sea el gigante, la oración nos da la autoridad para derrotarlo. Al orar, estamos confiando en la capacidad de Dios para intervenir en nuestras circunstancias y trayendo su poder a la tierra. Si estamos luchando con un gigante en nuestra vida, debemos aprender a orar con fe. En Mateo 21:22, Jesús dice: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». La fe en la oración es clave para ver resultados. Cuando oramos con la certeza de que Dios puede hacer lo imposible, estamos abriendo la puerta a lo sobrenatural. Es esta fe la que nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen en contra nuestra. La oración nos conecta con la victoria de Cristo. En la cruz, Jesús ganó la victoria sobre el pecado, la muerte y el enemigo. Al orar, recordamos esa victoria y nos afirmamos en ella. Nos apropiamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos posicionamos para ver manifestarse su poder en nuestras vidas. La oración nos permite vivir en la realidad de la victoria de Cristo, enfrentando a los gigantes con la confianza de que somos más que vencedores en Él.
La oración no es una actividad opcional en la vida cristiana, es un mandato y una necesidad. Es nuestro refugio en tiempos de prueba, nuestra fuente de fortaleza en la batalla espiritual. Al orar, no solo buscamos la ayuda de Dios, sino que también afirmamos nuestra dependencia de Él. Nos rendimos ante su voluntad y nos alineamos con su propósito para nuestras vidas. La oración es el recurso más grande que tenemos para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. La resurrección de Cristo es el pilar fundamental de nuestra fe cristiana. No solo fue un acto de victoria sobre la muerte, sino también una promesa de esperanza para todos los creyentes. En 1 Corintios 15, 20, 22, Pablo nos enseña que, ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es la base de nuestra esperanza. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. La resurrección no solo es un evento histórico, sino que es la promesa viva de que nuestras vidas no terminan en la tumba. Jesús, al vencer la muerte, abrió el camino para que todos aquellos que creen en Él puedan experimentar la vida eterna. El apóstol Juan nos lo recuerda en Juan 11, 25, 26, donde Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás». ¿Crees esto? Esta promesa de vida eterna es la fuente de nuestra esperanza en tiempos de dificultades. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que, aunque atravesemos pruebas y sufrimientos en esta vida, tenemos una esperanza más allá de la muerte. La vida cristiana no es solo sobre las bendiciones terrenales, sino sobre la vida eterna con Dios. El sufrimiento de este mundo es temporal, pero la gloria venidera será eterna. En Romanos 8:18, Pablo nos enseña que considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Esta esperanza es lo que nos fortalece en medio de las adversidades. De la misma manera que Cristo venció la muerte, nosotros también tenemos la capacidad de vencer todo lo que se nos presenta en la vida. El poder de la resurrección no solo se limita a la vida después de la muerte, sino que también se manifiesta en nuestra vida diaria. Al creer en Cristo, recibimos el poder para vencer las dificultades, los temores y las tentaciones. En Filipenses 3:10, Pablo dice: «A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte». Este poder nos transforma, nos da la fuerza para enfrentar cualquier gigante y superar cualquier obstáculo. La resurrección también nos habla del poder transformador de Dios. La muerte de Cristo y su resurrección no solo restauran nuestra relación con Dios, sino que también tienen el poder de restaurar nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación es el resultado del poder de la resurrección, que nos da una nueva identidad en Cristo. En medio de las luchas y los desafíos de la vida, podemos encontrar consuelo y esperanza en la resurrección. Saber que la muerte no tiene la última palabra nos da paz. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, Pablo nos alienta diciendo: «Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él». Esta esperanza de la resurrección nos da consuelo al enfrentar la muerte de nuestros seres queridos, sabiendo que en Cristo todos los que mueren en Él serán resucitados.
La resurrección también nos enseña sobre la victoria final sobre el pecado. Jesús no solo venció la muerte, sino también al pecado. La cruz fue el lugar donde Jesús pagó el precio por nuestros pecados, y la resurrección es la demostración de que su sacrificio fue aceptado por Dios. A través de la resurrección hemos sido justificados y reconciliados con Dios. En Romanos 6, 4, 5, Pablo nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Cristo también marca el inicio de una nueva era, el comienzo del reino de Dios aquí en la tierra. A través de su resurrección, el poder de Dios fue liberado para transformar el mundo. En Mateo 28, 18, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que al resucitar, Jesús tiene la autoridad sobre todo, y nosotros, como sus seguidores, somos llamados a vivir bajo ese reino, a ser testigos de su poder y a proclamar su victoria en todos los aspectos de nuestras vidas. Por último, la resurrección de Cristo nos asegura que al final de los tiempos habrá una resurrección de los muertos. En Apocalipsis 20, 12, 13 se nos describe el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La resurrección será el momento en que todos seremos llamados a rendir cuentas ante Dios, y aquellos que han creído en Cristo serán recibidos en la gloria eterna. La resurrección es, por lo tanto, el mayor testimonio de la esperanza cristiana. Nos da la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas en esta vida, nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la victoria definitiva que Cristo ganó por nosotros. Él ha vencido la muerte y en Él también venceremos. La resurrección no es solo un evento pasado, sino una promesa que afecta nuestra vida diaria, dándonos la fuerza para vivir con esperanza, fe y valentía, enfrentando los gigantes que se nos presentan en nuestro camino. La resurrección no es solo un evento histórico que conmemorar, sino una experiencia vivencial que transforma nuestra vida cotidiana. Cuando pensamos en la resurrección, muchos piensan únicamente en la vida después de la muerte, pero el poder de la resurrección tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas aquí y ahora. Al vivir en la luz de la resurrección de Cristo, somos llamados a vivir una vida diferente, una vida transformada por el poder divino. Este poder transformador nos permite superar las tentaciones y los desafíos que la vida nos presenta. En 1 Corintios 15, 57, Pablo nos recuerda que gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no es solo sobre la muerte, sino sobre todo lo que nos aleja de Dios: el pecado, la desesperanza, la enfermedad y el miedo. La resurrección de Cristo abre la puerta para que experimentemos una nueva vida, llena de propósito, gozo y libertad. En Romanos 6, 4, 5, el apóstol Pablo nos enseña que al ser bautizados en Cristo, somos identificados con su muerte y por lo tanto con su resurrección. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Este versículo resalta que la resurrección es la clave para vivir una vida renovada. Cuando venimos a Cristo, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino también el poder de su resurrección para vivir de manera diferente. Ya no estamos atados a las cadenas del pecado, sino que podemos caminar en libertad,
según el propósito que Dios tiene para nosotros. El poder de la resurrección también nos da el coraje para enfrentar nuestras pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Al contrario, en muchos momentos podemos sentir que nos enfrentamos a luchas imprevistas y a situaciones que parecen imposibles de superar. Sin embargo, al vivir en la luz de la resurrección, entendemos que el poder de Dios está con nosotros en todo momento. Jesús, al resucitar, venció todas las fuerzas del mal y ese mismo poder está disponible para nosotros. Como dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El poder de la resurrección no solo nos da la victoria en la vida futura, sino también en el presente. Nos permite enfrentar cada desafío con la confianza de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Además, la resurrección nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. En la vida cristiana no somos ajenos al sufrimiento. Todos enfrentamos momentos de dolor, tristeza y pruebas. Pero cuando comprendemos el poder de la resurrección, podemos ver el sufrimiento de una manera diferente. La resurrección de Jesús nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito y que no es el final de nuestra historia. El sufrimiento de Jesús en la cruz precedió a su gloriosa resurrección, y lo mismo es cierto para nosotros. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos dice que, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A través del sufrimiento, Dios nos moldea, nos perfecciona y nos prepara para la gloria que vendrá. Otro aspecto poderoso de la resurrección es la renovación de nuestra esperanza. Al ser resucitados con Cristo, nuestros corazones son renovados y nuestra esperanza se hace viva. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y a menudo la vida nos golpea con dificultades y situaciones que nos quitan la esperanza. Pero la resurrección de Cristo es la promesa de que, aunque todo a nuestro alrededor pueda estar en caos, tenemos una esperanza que no se desvanece. Esa esperanza es segura porque está fundada en la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. En 1 Pedro 1:3 se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino del poder de la resurrección que ya ha sido demostrado. Por último, la resurrección nos da un propósito claro en la vida. Al entender el poder de la resurrección, vemos que no estamos viviendo solo para nosotros mismos, sino para algo mucho más grande. La resurrección de Cristo nos ha llamado a vivir para su gloria y para compartir las buenas nuevas con los demás. En Mateo 28, 18, 20, Jesús da a sus discípulos la gran comisión y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección nos da una misión, y esa misión es compartir el mensaje de la salvación con todos los que nos rodean. La resurrección de Cristo no es solo un evento que conmemoramos una vez al año. Es un poder que está disponible para cada uno de nosotros, cada día. Nos da la fuerza para vivir una vida transformada, para enfrentar las pruebas con esperanza y para vivir con un propósito claro: glorificar a Dios y extender su reino en la tierra. Al entender y vivir el poder de la resurrección, nuestra vida adquiere un significado más profundo y un propósito eterno. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como cristianos.
no solo es un acto de devoción, sino que es una herramienta vital para mantener nuestra relación con Dios fuerte y dinámica. A través de la oración, podemos escuchar la voz de Dios, recibir dirección divina y experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. En la vida cristiana, la oración no es una opción, es una necesidad. Es el medio por el cual nos conectamos con el Creador, le hablamos y escuchamos su respuesta. Sin una vida de oración constante, nuestra relación con Dios puede volverse superficial y frágil. Jesús mismo nos mostró el valor de la oración. A lo largo de su vida, Él se apartaba frecuentemente para orar, incluso en los momentos más difíciles. En Lucas 5:16, leemos que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto nos enseña que incluso el Hijo de Dios, en su humanidad, necesitaba retirarse de la multitud y conectarse con su Padre en oración. Jesús también nos dejó el ejemplo del Padre Nuestro, enseñándonos cómo debemos orar. En Mateo 6, 9, 13, vemos que Jesús no solo nos muestra cómo pedir a Dios, sino que también nos enseña a alabar su nombre, pedir por su reino y hacer nuestras peticiones con humildad. La oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también es un medio de intercesión por otros. A través de la oración podemos interceder por nuestras familias, amigos, comunidades y hasta por aquellos que nos persiguen o nos hacen daño. En 1 Timoteo 2, 1, 2, el apóstol Pablo nos exhorta a orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto nos muestra que la oración no debe limitarse a nuestras necesidades personales, sino que debemos extenderla para aquellos que están a nuestro alrededor, incluso por aquellos que no conocemos. En la oración también encontramos consuelo y sanación. La vida está llena de pruebas y dificultades. Todos enfrentamos momentos de dolor, sufrimiento y angustia. La oración es un refugio en esos momentos. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: no estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos da la oportunidad de hablar con Dios, sino que también trae la paz que solo Él puede dar. La oración también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. A menudo nos enfrentamos a decisiones importantes en nuestras vidas y necesitamos la guía divina para tomar las decisiones correctas. La oración nos ayuda a alinear nuestros corazones con los propósitos de Dios. En Santiago 1:5 se nos promete que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración es el medio por el cual podemos buscar sabiduría divina para cada área de nuestras vidas. Además de pedir por sabiduría, la oración también debe ser un momento de agradecimiento. Muchas veces nos enfocamos solo en lo que necesitamos, pero debemos recordar que Dios ya ha hecho grandes cosas por nosotros. La gratitud en la oración es una forma de reconocer lo que Dios ha hecho y expresar nuestra alabanza por su fidelidad. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite ver las bendiciones de Dios incluso en medio de las pruebas. La oración también debe ser constante. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orad sin cesar. La oración no debe ser algo que solo hagamos en momentos de necesidad, sino que debe ser parte de nuestra vida diaria. Es en la constante comunicación con Dios que experimentamos su presencia continua en nuestras vidas.
No importa lo que estemos haciendo, siempre podemos mantener una actitud de oración, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestra vida cotidiana. Podemos hablar con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. La oración también tiene el poder de transformar nuestras actitudes. Al orar, nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios y nuestras perspectivas cambian. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La oración es una forma de renovar nuestra mente y nuestro espíritu, permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y nos guíe en todo lo que hacemos. Por último, la oración nos fortalece para cumplir con nuestra misión en la vida. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro. La oración nos da la fuerza y la sabiduría para llevar a cabo la obra de Dios, ya sea a través de la evangelización, el servicio a los demás o el testimonio de nuestras vidas. En Mateo 9:37-38, Jesús nos dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La oración es el medio por el cual pedimos a Dios que envíe obreros y que nos capacite para hacer su voluntad. En resumen, la oración es mucho más que una simple rutina diaria. Es el medio por el cual nos conectamos con Dios, recibimos su sabiduría y dirección y experimentamos su paz. La oración no solo es una herramienta para pedir, sino también para agradecer, interceder y renovar nuestro corazón. A través de la oración podemos enfrentar cualquier desafío y caminar en el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Sin una vida de oración, nuestra relación con Dios se debilita, pero al orar constantemente, experimentamos la presencia y el poder de Dios en todo momento. En la vida cristiana es inevitable enfrentar tiempos de prueba. Las dificultades, los problemas y las luchas son parte de la experiencia humana. Sin embargo, la diferencia entre el creyente y el que no lo es radica en cómo enfrentamos esas pruebas. La fe no significa que nunca vamos a pasar por dificultades, sino que a través de la fe en Cristo tenemos el poder de vencerlas. En 2 Corintios 4:8-9, el apóstol Pablo nos recuerda: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Estos versículos nos muestran que, aunque enfrentamos pruebas, tenemos la seguridad de que no estamos solos y que nuestras dificultades no nos derrotarán si mantenemos nuestra fe en Dios. La fe es lo que nos permite mirar más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios tiene un propósito divino en todo lo que ocurre. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que vemos o en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino en la certeza de que Dios está trabajando incluso cuando no podemos verlo. Esta certeza nos da la paz para mantenernos firmes y continuar luchando, sabiendo que Dios tiene el control. En los momentos difíciles es fácil caer en la desesperación y la duda. Nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que la fe es confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de las pruebas. La fe nos ayuda a superar esos momentos de duda porque sabemos que Dios está con nosotros, no importa lo que estemos enfrentando, como nos recuerda Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos asegura que aunque no entendamos las dificultades, Dios tiene un plan redentor para nuestras vidas y a través de cada prueba, Él nos está transformando y purificando. Jesús mismo nos mostró cómo la fe puede ser nuestra fuerza en tiempos de prueba.
En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentar su crucifixión, Jesús oró con todo su ser, expresando su angustia, pero al final dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. A pesar de la enorme prueba que enfrentaba, Jesús confiaba en el plan de su Padre. Su fe fue firme y a través de ella pudo superar el sufrimiento y cumplir el propósito de Dios. Nosotros, como sus seguidores, somos llamados a hacer lo mismo. No se trata de evitar las pruebas, sino de confiar en Dios a través de ellas. En momentos de dificultad, la fe también nos ayuda a encontrar consuelo en la presencia de Dios. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo nos recuerda que, a través de nuestras dificultades, no solo encontramos consuelo en Dios, sino que Él nos capacita para ser una fuente de consuelo para otros. La fe nos permite ser canales de la gracia de Dios, llevando esperanza y consuelo a aquellos que están pasando por lo mismo. Es importante recordar que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción. La fe nos impulsa a actuar en obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En Santiago 2:17 se nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto nos enseña que la verdadera fe se manifiesta a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra obediencia a Dios. Cuando enfrentamos dificultades, la fe nos llama a perseverar, a seguir adelante, a no rendirnos, a buscar la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con sus principios, independientemente de lo que enfrentemos. La fe también nos da la esperanza de que, al final de nuestras pruebas, Dios nos recompensará. En 2 Timoteo 4, 7, 8, Pablo escribe: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día». Este versículo nos recuerda que nuestras pruebas no son en vano y que si mantenemos nuestra fe en Dios, al final recibiríamos una recompensa eterna. La fe no solo nos da fortaleza en el presente, sino que también nos da esperanza para el futuro. Cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades, debemos recordar que la fe no nos promete un camino sin obstáculos, pero sí nos asegura que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 41:10, Dios nos promete: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta es una promesa que podemos aferrarnos en cualquier momento de nuestra vida. En conclusión, la fe es nuestra mayor fortaleza en tiempos de prueba. No se trata de la ausencia de dificultades, sino de cómo respondemos a ellas. La fe nos da la capacidad de confiar en Dios en medio de las tormentas, de encontrar consuelo en su presencia y de actuar con obediencia en medio de la adversidad. La fe es lo que nos sostiene y nos permite experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Al mantener nuestra fe en Dios, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito divino para nuestras vidas y que Él nos dará la victoria, sin importar las dificultades que enfrentemos. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este estudio profundo. Pocas personas logran resistir hasta el final, y tú, al haber permanecido hasta este momento, has demostrado un gran compromiso con tu fe y con el conocimiento que Dios quiere darte. Esto agrada a Dios, pues Él recompensa a aquellos que buscan su palabra con perseverancia y dedicación.
En cada momento que permaneciste hasta el final, fuiste transformado por la luz de la verdad divina que viene de su palabra. Aplica lo que aprendiste hoy en tu vida y verás cómo tu fe se fortalecerá y cómo serás guiado por Dios en todo momento. Ahora, quiero que compartas en los comentarios una frase que demuestre tu compromiso con lo que aprendiste. Comenta algo como: permaneceré firme en mi fe, sin importar las circunstancias. Al hacerlo, estarás reafirmando tu confianza en Dios y comprometiéndote a poner en práctica la palabra que escuchaste. Para mí, esto será una gran alegría, porque así sabré que realmente entendiste el mensaje. Y si aún no le has dado me gusta al video, hazlo ahora, porque al darle me gusta a este contenido, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios a otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. YouTube, como sabes, recomendará el video a más personas, y así el Evangelio será llevado a más corazones. Por eso, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Para aquellos que ya están suscritos al canal, felicidades. Eres parte de un movimiento de fe que alcanza a muchas personas. Si aún no te has suscrito, recuerda que al suscribirte te unes a un ejército de cristianos que están buscando más sabiduría, más crecimiento espiritual y una relación más profunda con Dios. No dejes de hacerlo, porque esa simple acción ayuda a difundir la palabra y fortalecer nuestra comunidad. Ahora, antes de terminar, quiero darte un consejo muy importante. Sigue viendo los videos del canal. Son una forma de mantener tu llama espiritual encendida, de recordar la palabra de Dios y de fortalecerte para los desafíos de la vida. Nunca es suficiente buscar más conocimiento, más crecimiento en la fe y más intimidad con el Espíritu Santo. Por último, quiero pedirte que te quedes en silencio por algunos minutos, experimentes la paz que Dios pone en tu corazón y aproveches ese tiempo para rendir alabanzas al Señor por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Agradece por cada bendición, por cada momento en el que Él ha guiado tus pasos, y sigue confiando que Él tiene el control de todas las cosas. No pausar el video es importante, porque así mantienes tu conexión con el Espíritu Santo hasta el último segundo. Déjate tocar por Él mientras el video se cierra. Que la paz de Cristo esté contigo. No pares aquí, porque Dios tiene mucho más para revelarte. Sé fiel en tu jornada. Busca siempre más y no dejes que las dificultades te desvíen. Dios está contigo, siempre. Ahora, si estás en un lugar tranquilo, cierra tus ojos y deja que la música de fondo toque tu alma. Siente la presencia de Dios y sé renovado por su paz. Que Él te bendiga y que tu fe crezca cada vez más. Recuerda que, al continuar en este camino, te estás acercando cada vez más a la presencia del Señor. Y que incluso en los momentos más difíciles, Él estará contigo, guiando tus pasos y dándote la fuerza necesaria para seguir adelante. Dios bendiga tu vida y la de tu familia hoy y siempre. Dios es fiel y Él jamás te dejará ni te abandonará.